muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias al doctor Jesús por la invitación a este congreso, ¿no? En realidad, el día de hoy quiero compartirles algo de mi experiencia como diseñador de interiores y como arquitecto. A diferencia de los ponentes anteriores, mi área de especialidad no es la medicina, pero los diseñadores y los arquitectos tenemos mucho que ver en cómo los espacios condicionan algunos aspectos de salud y sobre todo de prevención, en este caso para los adultos mayores. Como sabemos, en México existen más de 17 millones de adultos mayores. Eso representa pues una cantidad considerable de personas que desafortunadamente en esta etapa de su vida pueden presentar pues accidentes, ¿no? Inconvenientes, sobre todo en el hogar, que podrían llevar a, como decía el doctor Ortega anteriormente, pues a situaciones que pongan en riesgo su vida. Se sabe que el 33% de estos adultos mayores pueden tener una caída en el periodo de un año, ¿no? 1 de cada 3 puede experimentar una caída anual. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. El 70% de estas caídas son totalmente prevenibles cuando ocurren en el hogar y pues de eso depende las adaptaciones que podamos hacer en las viviendas. Cabe resaltar que estas caídas pueden ser pérdida de independencia en las personas mayores a 65 años. Es importante también comentarles que el 30% de estas caídas pueden ser causa de muerte, como ya lo decía el doctor Ortega. Cuando un paciente, cuando una persona mayor tiene una caída que finalmente tenga como consecuencia una fractura, pues esto finalmente puede conllevar a la tasa de mortalidad. Es importante en esta tabla que les voy a poner a continuación que un accidente doméstico puede repercutir en la pérdida de independencia, como nos decía el doctor Ortega, el que el paciente, el que el adulto mayor finalmente dependa de alguien más para hacer alguna cosa, pues ya nos habla de esta pérdida de independencia. Y también pasa, y es algo importante que quiero destacar, que las personas cuando sufren algún accidente en su hogar o en el exterior, tienden a desarrollar ciertos miedos, ¿no? Esta situación de me va a volver a ocurrir y entonces por ello adquiero dependencia a algunas otras personas, a los hijos, a los nietos, etcétera. Y esto también hace que empiece a reducirse su movilidad, ¿no? Entonces, nosotros como diseñadores lo que tenemos que hacer es desarrollar soluciones efectivas para que podamos adaptar el hogar y reducir estos accidentes. Bueno, tal vez aquí no es tan claro, pero hay algunos cambios que, como ya hemos escuchado en las ponencias anteriores, se asocian a la edad, ¿no? Y esto lo utilizaré como un breve diagnóstico de qué es lo que pasa cuando tenemos usuarios, cuando tenemos este tipo de personas que ya tienen una cierta edad y que por cuestiones de desgaste, cuestiones ya propios de la edad o, como dice el doctor, pues algunas cosas que tal vez hemos dejado de desarrollar y que no es lo idóneo, pues empiezan a tener pérdida de movilidad o fuerza, ¿no? Las personas en esta etapa de su vida. También tienen alteraciones en el equilibrio y la visión. Tenemos cambios cognitivos. Y bueno, estos 3 puntos, al final de cuentas a nosotros como diseñadores o bien a ustedes como personal que se va a enfocar a la rehabilitación de los pacientes o simplemente hijos, hermanos, nietos, pues tenemos que tener en cuenta cuando necesitamos hacer alguna adaptación en la vivienda de estas personas. Yo en términos muy generales lo que les voy a presentar a continuación son algunas estrategias de diseño que podríamos utilizar en la vivienda de estas personas, no con el objetivo de imponerles ciertas restricciones o de cambiar radicalmente sus espacios, porque finalmente son de ellos. Ellos necesitan conservar esa identidad en sus viviendas, pero
mejorándolas para esta etapa de su vida. Bueno, vamos a hablar cuáles son los principales accidentes domésticos que se tienen evaluados hoy en día justamente en viviendas del adulto mayor. El principal accidente son las caídas, ¿no? Y estas finalmente están relacionadas con fracturas y algunos otros, finalmente consecuencias que puede tener esta caída. Pero las caídas, cuando ocurren en el ambiente doméstico, casi todas son prevenibles, ya que ocurren a partir de algún otro elemento que está dispuesto en la vivienda, ya sea mobiliario, tapetes, elementos que se vuelven obstáculos dentro del propio espacio del adulto mayor. Entonces, es importante que a partir de esta reflexión podamos identificar cuáles son aquellos factores de riesgo en los ambientes que utilizan los adultos mayores. Las quemaduras son el segundo accidente doméstico y bueno, pues tiene mucho que ver con la pérdida de visión o algún problema cognitivo, ¿no? Este deterioro puede hacer que las personas olviden, por ejemplo, cuando una superficie está caliente o en algunos casos, pues digamos que las superficies no son las idóneas para que estén en estos espacios de los adultos mayores. Las heridas por cortes, por golpes, al final de cuentas también son prevenibles cuando desarrollamos estrategias de diseño que les voy a compartir a continuación. Y el último son las electrocuciones. En realidad hay que tener mucho cuidado con el tema de instalaciones en la vivienda del adulto mayor porque la falta de mantenimiento puede llevar a accidentes como estos. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las zonas de riesgo en la vivienda o que pueden presentar un factor de riesgo para los adultos mayores y vamos a puntualizar y hablar un poquito de cuáles son aquellas estrategias o soluciones que yo les planteo que puedan ustedes desarrollar en las viviendas de las personas adultas mayores que conozcan sin meternos tanto en un tema técnico arquitectónico, ¿no? A veces necesitamos adaptar las viviendas porque ya estamos en esa fase de la vida y no vamos a derribar la casa, sino necesitamos ver de qué manera hacemos estas adaptaciones sin inversiones a lo mejor tan altas, pero que sí impacten en la calidad de vida de estas personas. Bueno, todos sabemos que los baños se vuelven un peligro para la persona en esta fase de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores de riesgos como la acumulación de agua, las superficies lisas que los azulejos nos gustan mucho cómo se ven, pero al final de cuentas, al tener estos formatos de material, pueden convertirse en una resbaladilla, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos si existen estas superficies demasiado lisas con la acumulación de agua, algo tenemos que hacer. Los espacios reducidos, bueno, sabemos que muchas veces las casas pues ya tienen un baño que a lo mejor sus dimensiones no son muy grandes, pero a veces el adulto mayor o las personas que existen en esa vivienda tienden a saturarlos con más cosas, ¿no? Les solemos colocar un bote de basura muy grande, a lo mejor un mueblecito debajo del lavamanos y entonces empezamos a hacer que el espacio aún se reduzca más. Esto al final de cuentas se vuelven obstáculos cuando se está desarrollando la actividad en el baño. También tenemos materiales que pueden ser muy duros cuando existe una caída, ¿no? Este tipo de materiales como el WC, con su cerámica, etcétera, puede llegar a causarles más daños. Y bueno, pues finalmente esos no los podemos a lo mejor modificar, pero sí podemos reemplazar algunos bordes para que no causen tanto daño. Y bueno, pues también un factor de riesgo es la poca iluminación que en ocasiones existe en los baños. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Bueno, hoy en día existen una variedad de luminarias, lámparas, que pueden tener algún sensor, ¿no? Algún sensor de movimiento. Esto ayuda mucho a que si el adulto mayor se levanta durante la noche y a lo mejor necesita utilizar el baño, no esté buscando
el apagador por toda la habitación, sino que simplemente con su andar, con su entrada a la habitación de baño, se puede encender esta luminaria. Esto va a ayudar a que de entrada el adulto mayor identifique dónde están los elementos que pueden causarle algún riesgo. Esto es bien importante porque con una lamparita de 250 pesos que puedes comprar en Amazon o en Mercado Libre, puedes cambiar radicalmente la cantidad de iluminación que haya en ese espacio y que no se estén preocupando por encenderla y apagarla. En el área de regadera tenemos que cuidar mucho el tema de integrar barras de apoyo, ¿no? A veces los adultos mayores dicen, no me pongas esto en las viviendas. A mí me pasa mucho cuando intervengo este tipo de espacios porque les quita más espacio al área de ducha. Pero cuando lo compensamos con el tema de la seguridad que le puede dar, la verdad es que vale la pena. Y estas barras vienen en diferentes formatos de largo que podemos nosotros adaptar a nuestra propia ducha, a la ducha que utilice el adulto mayor, y le va a dar mucha mayor seguridad al momento de tomar el baño. Hay que agregar superficies antideslizantes. Es importante que nosotros agreguemos tapetes, pero de este tipo de tapetes que son de caucho, que se adhieren a la superficie primaria, que es el azulejo o la loseta cerámica que tengamos, ¿no? Este tipo de tapetes van a permitir que no existan movimientos durante la ducha, ¿no? Este tipo de tapete no se va a estar moviendo y le va a dar mayor seguridad al adulto. Es importante también que en las duchas incorporemos regaderas de teléfono. Cuando estamos ya con personas en esta fase de la vida, es importante que podamos tomar la ducha y podamos nosotros moverla alrededor del cuerpo, o que la persona que a lo mejor necesita ayudarle en este momento del baño sea más fácil, ¿no? para poder llevar a cabo el baño. Entonces, esta adaptación de una ducha de teléfono es muy sencilla. En realidad, se quita únicamente la regadera que está actualmente y se conecta una derivación que ya traen las regaderas de teléfono. Entonces, es una inversión mínima, pero que puede ayudar muchísimo a que las personas desarrollen mejor esta actividad. Cuando sea necesario hay que tener a mano una silla para la regadera. A veces los adultos mayores no están todavía en ese requerimiento, o a lo mejor todavía pueden llevar a cabo su baño de forma independiente, pero es importante tenerla a mano, porque esto puede ayudar en momentos donde a lo mejor tiene alguna enfermedad o se siente débil, etcétera, y esta silla puede ayudar a que evitemos este tipo de accidentes como las caídas. Y bueno, uno más que les quiero presentar para estrategias de los baños es elevar los almacenamientos o los dispositivos de dispensador de jabón. Ayuda mucho tener las barras o las superficies completamente libres para que el adulto se pueda apoyar bien, pueda ver lo que hay en este espacio. Recordemos que en esta fase de la vida existe deterioro también de la parte de la visión, y entonces no queremos que el adulto esté seleccionando cosas al azar porque no identifica qué es cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre elevar los dispensadores de jabón a que sean más bien con un sensor o con un dispensador como está en la imagen, porque esto al final de cuentas permite mayor limpieza en la barra o en el área del lavabo, y además pues hace que no se esté agachando tanto para encontrar las cosas, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que puede ayudar, y bueno, en la medida de lo posible habrá que optar más bien por gabinetes que estén en la parte superior. En este ejemplo que ven en el WC, este rack o este multinivel de almacenamiento tiene inclusive las barras de apoyo. Entonces, esto puede ayudar a que liberemos el espacio que a lo mejor ocupamos para productos en la parte inferior, pero que además le ayudan a la persona a sujetarse. Otro de los espacios que es de riesgo, la escalera, ¿no? La escalera en realidad muchas veces tendrá que ser usada porque no existen habitaciones en la planta baja, ¿no? Y difícilmente se puede a lo mejor adaptar una habitación, muchas veces en la planta baja es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar el tema de del uso de las escaleras?
Bueno, en temas de diseño, nosotros tenemos que cuidar el peralte. ¿Qué es el peralte? Bueno, las escaleras están compuestas por la altura del escalón, a eso le llamamos peralte. Ese peralte en la fase del adulto mayor debería de ser menor a 17 centímetros, 16 centímetros sería algo idóneo, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso no se puede, ¿no? Tenemos que adaptar a veces las escaleras por temas de altura de la vivienda, por espacio, etcétera. Pero en la medida de lo posible hay que tratar de revisar estos peraltes. Hay que revisar que no sean mayores a 17 centímetros porque esto va a causar sí o sí que el adulto llegue o exhausto al primer descanso o que ocurra un accidente como en muchos casos. Entonces, acercándonos tal vez a algún diseñador, algún arquitecto que nos pueda ayudar a solucionar esto con un revestimiento de madera, con algún tipo de estrategia que no sea a lo mejor derribar toda la escalera, es posible que estos peraltes sean más cómodos para el adulto mayor. Cuando no existen apoyos como los barandales, el adulto se encuentra en esta parte de balancearse para recargarse en una pared y bueno, muchas veces esto lleva a que pierda el equilibrio y caiga. Y si a esto le añadimos que a veces las escaleras tienen poca iluminación, pues bueno, es la fórmula perfecta para que ocurra un accidente. Algunas de las estrategias que pueden utilizar son integrar pasamanos. Ahora podemos integrar pasamanos de acero inoxidable que nos instalan en un día y que le van a dar mayor seguridad al adulto mayor cuando las tenga que usar. Preferentemente de ambos lados de la escalera, va a ayudar justamente a que pueda sujetarse de un lado o del otro si pierde el equilibrio. Hay que utilizar cinta antideslizante. Muchas veces la hemos visto. Voy a pasar a esta diapositiva que aquí lo van a poder ver. Bueno, esta cinta antideslizante que se encuentra en la tercera imagen, la podemos comprar en Home Depot. Simplemente hay que cortarla a la medida del largo de cada uno de los escalones y la pegamos en el filo del escalón. Esto va a ayudar a que la superficie de apoyo que tenga el adulto mayor sea mucho mejor y esto evite pues que se deslice. En casos donde se requiera y donde exista el presupuesto, es importante aplicar estas sillas salvaescaleras. Estas sillas pueden permitirnos usar la escalera de manera mecánica, ¿no? El adulto mayor se sienta en ella, acciona un botón y entonces la silla sube hasta el siguiente descanso o hasta el siguiente nivel. Muchas veces me preguntan mis clientes, oye, ¿cuánto cuesta esto? Que no tengo ni idea cuánto me va a costar una silla de estas. Bueno, en términos generales, una silla puede costar entre los 25,000 y los 55,000 pesos, aproximadamente es la inversión que se tiene que hacer. Pero si consideramos que hacer una habitación en una planta baja puede ser mucho más caro, la verdad es que este tipo de inversiones pueden ser una mejor opción. Hay que dotar de iluminación las escaleras. Lo mismo, hay que utilizar este tipo de sensores para que se vayan activando tal vez cuando la persona vaya subiendo o bajando la escalera. Un espacio más que representa zonas de riesgo, la cocina, sobre todo porque muchas veces las cocinas están mal distribuidas, ¿no? A veces colocamos los elementos de una manera que no son tan sencillos para el adulto mayor de utilizar. Es importante que nosotros, como especialistas, ¿no?, de nuestras diferentes áreas, identifiquemos que muchas veces el cocinar representa que nos estemos deslizando de un lado a otro de la cocina, ¿no? Entonces, desde ahí hay que partir. ¿Dónde se tiene que ubicar cada una de estas zonas? Tendrá mucho que ver con cómo se utiliza la cocina. Yo a veces les pregunto a mis clientas, porque ellas son usualmente quienes deciden cómo va a ser diseñada la cocina, ¿qué utilizas más? ¿No? A lo mejor me dicen, yo casi no cocino, no utilizo la estufa, ¿no? Yo más bien preparo cosas en frío porque comemos fuera. Entonces, desde ahí hay que partir a hacer un análisis con nuestras personas, con nuestros familiares y preguntarles, a ver, ¿utilizas realmente estas ollas? Porque a lo mejor las tienes justamente ahí donde podríamos poner bien los platos para que los puedas utilizar fácilmente, ¿no? A veces hay que platicar nada más un poquito con ellos para hacerles ver que tal vez esas cosas solo las utilizan en Navidad para los tamales, para el pozole, ¿no? Entonces esas cosas podemos moverlas a otra zona
y con esto tenemos una optimización del espacio. Pasa también en algunos casos que las instalaciones ya están en mal estado y esto puede llevar a fugas de gas, a cortes de cuestión eléctrica, porque no tenemos este mantenimiento. Entonces, muchas veces con simplemente cambiar un tomacorriente, que el electricista nos lo puede hacer por 200 pesos, solucionamos un tema o un factor de riesgo, ¿no? Este tema de que a lo mejor están conectando continuamente la licuadora, ¿no? Algo que conectamos diario prácticamente y que ya sabemos que saca chispas, en un momento puede ser un factor de riesgo. Entonces, hay que revisar este tipo de instalaciones y con esto vamos a evitar esta situación. Y bueno, pues algunas estrategias que les presento. Hay que ubicar los elementos por uso, como les decía. Muchas veces el refrigerador se encuentra en una ubicación donde puede ser que al estarlo abriendo las personas puedan tener algún accidente. Entonces, moverlo del lugar puede ser una buena estrategia. Reemplazar tal vez electrodomésticos o moverlos del lugar para que su uso sea más fácil. También optar por cajones. Muchas veces las cocinas del adulto mayor, pues a lo mejor ya tienen algún tiempo, pero son fácilmente adaptables estas alacenas para cambiarlas por un cajón. Esto va a permitir que el cajón sea totalmente extraíble y la persona pueda tomar los elementos desde ahí, a diferencia que se tenga que agachar, tenga que abrir un gabinete y buscar por ahí adentro el elemento que necesite, ¿no? Este tipo de adaptaciones en realidad son bastante simples y pueden mejorar mucho el tema de que no se esté agachando o se esté encorvando. Hoy en día existen estos electroválvulas o dispositivos que pueden cerrarnos una válvula con nuestro dispositivo, con nuestro celular. Yo este tipo de sistemas los he integrado en viviendas, sobre todo de personas mayores, porque a veces se nos olvida si se cerró el gas, ¿no? O si a lo mejor dejé encendido uno de los quemadores de la cocina. Entonces, estos sistemas pueden permitirle a uno de los hijos, a uno de los nietos, cerrar desde su celular conectado con el dispositivo el paso de gas, ¿no? Y con esto evitamos un accidente mucho mayor o una situación que pueda poner en riesgo la vida de estas personas. Son dispositivos que ya los vende Steren y que en realidad podemos hacer corte, por ejemplo, de luz, de agua o de gas, ¿no? Son dispositivos que pueden costar tal vez entre los 500 y los 1,500 pesos, pero que vale la pena tenerlos en caso de que tengamos, por ejemplo, adultos mayores que tal vez ya tienen un problema cognitivo considerable y que, bueno, pues al final de cuentas no le vamos a preguntar si cerraste o si apagaste, mejor nosotros nos cercioramos y lo podemos hacer. Tener a mano una silla de descanso en las cocinas. Las personas no tenemos que decirles, ya no cocines, ya salte de ahí. No, hay que más bien ponerles las condiciones para que puedan seguir utilizando sus espacios, pero de manera que puedan tomar estos descansos, ¿no? Una sillita de descanso, tal vez se va a sentar a picar algo y después se para, ¿no? Esto es importante mantenerlo ahí cerca en la cocina. Y bueno, hay algunos otros sistemas ya más, vamos a ver si se aparece. Sí, en la última imagen ven que se empieza a mover, ¿no? Estos ya son sistemas que pueden elevar los diferentes gabinetes o superficies de nuestras cocinas. Cuando es posible, invertir en una remodelación completa de una cocina para un adulto mayor así es lo mejor que pueden hacer, porque el adulto mayor va a poder adaptar la altura de su cocina a las necesidades que tenga en esa etapa de la vida. Cuando nosotros estamos en una edad como la que la mayoría de aquí tienen, adultos jóvenes, la altura de las cocinas la diseñamos entre los 80 y los 90 centímetros. Es la altura a la cual tenemos nuestra tarja, nuestra estufa, nuestros electrodomésticos. Sin embargo, cuando las personas llegan a esta fase de la vida,
necesitan reducir esa altura entre 5 y 10 centímetros. Entonces, es bastante lo que necesitamos bajar para que estén cómodos. ¿Por qué? Porque si no están inclinados, están forzando su columna, están haciendo ahí movimientos que al final los dejan más cansados. Entonces, este tipo de sistemas pueden ayudar a que se regule la altura o que en casos donde hay silla de ruedas, pueda entrar la silla de ruedas debajo de lo que es esta superficie y puedan seguir desarrollando sus actividades. Y por último, tenemos las habitaciones o espacios pues donde el adulto mayor puede estar, como su habitación, su dormitorio o a lo mejor una sala. ¿Qué pasa en estos espacios? Pues que muchas veces hay saturación de mobiliario, ¿no? Tendemos a comprar 2 burós, o una silla, un sillón, una mesa de centro. Entonces, de pronto los espacios se llenan con elementos que dejan muy poco a la circulación, ¿no? Cuando una persona circula por un espacio debería de tener al menos entre mueble y mueble 60 centímetros. Y muchas veces tenemos 40 o 30 y estamos pasando de ladito. Esto hay que evaluarlo muy bien en las viviendas y decidir qué elementos pueden retirarse para permitir una mayor facilidad de tránsito. También hay que identificar cuáles son las esquinas afiladas. Casi todos los muebles pues terminan a 90 grados y esto al final de cuentas durante una caída puede significar un corte, un golpe que pueda tener una consecuencia mayor. Falta de iluminación guía. Este tipo de iluminación que luego pueden ver, por ejemplo, en los cines, en algunos espacios donde les indica dónde están los escalones, dónde están los pasillos. Es importante también incorporarlo en las viviendas, porque esto va a ayudar a que si el adulto se levanta en la noche pueda saber por dónde tiene que caminar. Y por último, pues la ausencia de apoyos, ¿no? Algunas estrategias que yo les recomiendo es que el mobiliario que tal vez se pueda incorporar en estas habitaciones sea de mayor altura para que no le cueste tanto trabajo al adulto mayor levantarse de ellos. Por ejemplo, las camas se pueden elevar un poco y esto ayudará a que no sea tan difícil para ellos. Los sofás o los reposets también con mayor altura es mejor. Barreras y apoyos. Hoy en día pueden comprar este tipo de barreras para camas que se meten una parte debajo del colchón, se atornilla a la base o se trae unas correas y puede servir como barrera para evitar caídas durante la noche, pero también para que el adulto se apoye en él para sentarse y acostarse. Son dispositivos que cuestan 1,000 pesos en Mercado Libre y que pueden cambiar radicalmente la experiencia. Iluminación sutil. Yo muchas veces opto por ese tipo de lámparas colgantes con un foquito a lo mejor recargable o que tenga control para que la persona cuando se levante en la noche pueda encenderlo y que no sea un deslumbramiento total, ¿no? Prender la luz de pronto es como me quedé ciego unos segundos y no veo y entonces ocurre el accidente. Entonces, tratar de buscar este tipo de iluminación sutil, muy puntual o tal vez tiras LED que puedan guiarlo donde está el camino, va a ayudar mucho. Y una de las cosas que me parece importante resaltar en el tema del diseño de habitaciones o de adaptación de las habitaciones es que hay que utilizar colores en los muros, en la mayoría de los espacios, que ayuden a contrastar los elementos que existen en el propio espacio, ¿no? Algunas personas me dicen, es que no me gusta completamente blanco, ¿no? No me gusta a lo mejor un tono tan claro. Bueno, busquemos tal vez qué colores le pueden gustar al adulto mayor, pero que nos permitan hacer un contraste con los diferentes elementos. Esto va a ayudar a que identifique claramente ellos y evitemos, obviamente, un accidente. Hay que optar por superficies o materiales que no sean deslumbrantes. Quitemos estos cristales, estos acrílicos que muchas veces pueden tener este efecto de deslumbramiento y que al final puede provocar un accidente. Y bueno, pues por último me gustaría comentarles que sí, la adaptación de viviendas representa una inversión, pero esa inversión evita gastos médicos futuros. Muchas veces decimos cuánto me va a costar hacer toda esta remodelación, todas estas adaptaciones, pues a lo mejor menos que una hospitalización de 10 días en un hospital privado, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que acercarse a las personas que conocen más de este tema, diseñadores de interiores, acérquense a mis alumnos de diseño de interiores que ellos con gusto les ayudarán.
profesionales de arquitectura y diseño que podemos asesorarlos en este par de tips para que sus viviendas, sus familiares o de sus pacientes, pues sean mucho más adaptables, ¿no? Y que finalmente mejoren su calidad de vida. Y pues ya termino con esta frase: la calidad de vida de los adultos mayores depende directamente de su independencia, seguridad y de un entorno accesible. Muchísimas gracias.